Bueno, otra área de la corteza que debemos recordar es la área de asociación somatosensitiva. Entonces nosotros vimos que la cisura central o el surco central, por detrás de esto tenemos el área somatosensitiva, que corresponde entonces al área 3, 1 y 2 de Brodmann. Delante de la cisura central tenemos a la corteza motora. Y otra área entonces que tenemos que aprender es el área de asociación somatosensitiva, que corresponde al área 5 y 7 de la corteza o al área 5 y 7 de las áreas de Brodmann. Entonces esta es la área o la zona de asociación somatosensitiva. Entonces, ¿para qué sirve esta área de asociación somatosensitiva? La función es combinar la información que proviene del área somatosensitiva primaria y de muchas otras zonas e interpretarlas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué funciona? Como su nombre lo dice, área de asociación somatosensitiva. Entonces, la información que nosotros recibimos en el área somatosensitiva primaria llega al área de asociación somatosensitiva. Ella recoge esa asociación y esa información y la información que proviene de otras áreas la interpreta para que nosotros podamos entender el significado de toda esa información proveniente para que nosotros podamos interpretar. Entonces el área somatosensitiva de asociación somatosensitiva, ¿de qué otras zonas va a recibir información? Aparte del área somatosensitiva central, va a recibir del tálamo, cuando podemos ver el tálamo, ¿sí? Va a recibir, el tálamo está por dentro, va a recibir también de la zona de la corteza visual, que sí podemos ver, y de la corteza auditiva. Entonces va a reunir todas esas informaciones, las va a interpretar para que nosotros podamos asociar o llegar a un significado de todas esas sensaciones que estamos percibiendo. ¿Qué pasa si yo secciono esa área? ¿Qué quiere decir eso si nosotros retiramos esa área? El paciente va a sufrir un cuadro que se llama amorfosíntesis. La amorfosíntesis es la pérdida de la capacidad para reconocer objetos y formas. Entonces, cuando yo secciono mi área somatosensitiva o mi área de asociación somatosensitiva, yo sufro un cuadro que se llama amorfosíntesis. Es decir, pierdo la capacidad para reconocer los objetos y las formas. Entonces, este cuadro, nosotros vamos a verlo, por ejemplo, si sufrí sección del área somatosensitiva derecha, yo voy a perder la capacidad de reconocer la forma y los objetos del lado izquierdo. Entonces, que ni me voy a dar cuenta de la existencia de mi lado izquierdo. Entonces, es un área, una zona muy importante dentro de lo que es la interpretación de las señales sensitivas. Entonces, área de asociación somatosensitiva corresponde al área 5 y 7 de Brodmann. Otro punto importante que tenemos que recordar es cómo es la transmisión y el análisis de las señales provenientes entonces desde las terminaciones nerviosas que ya aprendimos. Y debemos recordar otra vez que la información va a llegar a toda esta área a través de dos sistemas de señales, que era la columna dorsal lemniscomedial y la columna anterolateral. Entonces ahora vamos a ver cómo es la transmisión y cómo se hace el análisis de esa información a través de la columna dorsal lemniscomedial. Recordando que en esta vía es una vía más rápida, o sea, la información que pasa por esta vía son informaciones o transmisiones de señales que tienen que llegar rápidamente a la área somatosensitiva. Entonces acá tenemos el circuito neuronal básico de lo que es la columna dorsal lemniscomedial.
Entonces tenemos nuestra terminación nerviosa, los núcleos que están en la médula espinal, los núcleos que están en el tálamo y los núcleos que están en la corteza. Entonces yo recibí un estímulo en algún punto de la piel, ese estímulo va a irse transmitiendo a lo largo de la columna, a lo largo del tálamo y a lo largo de la corteza a través de lo que nosotros le llamamos divergencia. Entonces la transmisión de impulsos en lo que es la vía de la columna dorsal menisco-medial se da a través del proceso de divergencia. Y también depende mucho de la intensidad del estímulo, ¿verdad? Si el estímulo es débil, solo activa a las zonas más centrales de la corteza. Ya un estímulo más amplio va a activar zonas mucho mayores de la corteza, ¿verdad? Entonces, solamente para recordar, entonces que la sinapsis se hace en forma divergente. La vía o el sistema de la columna dorsal menisco-medial es una vía, dijimos, que es para el transporte de señales rápidas. Y una señal rápida que debemos identificar es la capacidad que tenemos para identificar dos puntos diferentes o que están siendo estimulados dentro de lo que es la piel. Entonces, por ejemplo, yo puedo distinguir dos puntos estimulados en los dedos. Cuando pongo dos agujas entre 1 y 2 milímetros de diferencia, yo puedo identificar que hay dos agujas que me están hincando. Sin embargo, cuando estamos hablando de la espalda o la piel de la espalda, si yo coloco dos agujas entre 2 a 2 milímetros de distancia, no lo voy a conseguir distinguir, tiene que ser a una distancia un poco mayor. ¿Por qué eso? Porque la capacidad de distinguir entre dos puntos, o que hay un espacio entre dos puntos, depende mucho del número de terminaciones nerviosas. Y en las yemas de los dedos teníamos muchas terminaciones nerviosas especializadas. Ya en la espalda, o en el dorso, vamos a tener menos terminaciones especializadas, entonces no va a ser capaz de distinguir tan críticamente la diferencia entre dos puntos. Entonces, la señal entre dos puntos va a depender de la cantidad de receptores táctiles en la zona que yo quiero hacer esa evaluación. Para que yo pueda distinguir entre dos puntos que están uno al lado del otro, como dijimos, milímetros, por ejemplo, necesitamos entonces excitar nuestras terminaciones nerviosas. Y como nosotros vimos hace rato, ese estímulo va a ser transportado de forma divergente, o sea, se va a ir expandiendo. ¿Qué voy a tener eso? ¿O qué vamos a lograr con eso? Esta columna azul. ¿Sí? Ven que no puedo distinguir entre dos puntos. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos este problema? Al mismo tiempo que se excitan las neuronas, se activa también lo que se llama inhibición lateral. O sea, yo activo y hago que la transmisión solamente se haga a través de un punto y evito que esa información sea dispersa de forma lateral. Entonces puedo formar dos columnas, como vemos acá, las columnas rojas, que me permiten distinguir entonces entre dos puntos, ¿no? Entonces siempre que se excita también se hace la activación de señales inhibitoras que evitan entonces que el estímulo se propague lateralmente, ¿verdad? O sea, evitamos que haya una divergencia de forma lateral. Este proceso se va a lo largo de todo el sistema de columna medial, menisco, medial, dorsal, ¿sí? Entonces vamos a ver a lo largo de todo nuestro sistema. Eso era en el caso de distinguir dos puntos. El sistema de transmisión de la columna dorsal lenisco-medial, también es capaz de percibir sensaciones repetitivas y con variaciones rápidas. O sea, es capaz de percibir
vibraciones. Entonces, ¿cómo es que mi vida o la interpretación de esas vibraciones? ¿Sí? Vamos a tener dos tipos de fibras que van a transmitir. Las fibras que detectan señales de hasta 700 ciclos y las de 200 ciclos. Las de 700 ciclos están relacionadas con los corpúsculos de Pacini, que son los que tienen mayor especificidad, y los de 200, los de corpúsculos de Meissner, que tienen menor frecuencia. Otro punto importante cuando hablamos de esta vía es la capacidad que tengo de interpretar la diferencia de intensidad entre los estímulos sensitivos, ¿no? Entonces, nosotros somos capaces de percibir, por ejemplo, lo que alguien nos dice cuando susurra y lo que alguien nos dice cuando está gritando. Esa variabilidad de intensidad puede llegar hasta 10.000 millones de veces. Entonces, eso depende mucho de lo que el impulso ¿cómo le vamos a decir? De la frecuencia del impulso, ¿verdad? Entonces, cuando el impulso es débil, una variación pequeña aún incrementa muchísimo el cambio de la frecuencia. Ya cuando el impulso es alto, para que yo pueda cambiar esa frecuencia necesito aumentar más la intensidad del estímulo para poder percibir esa variación.